Breve pausa, recorremos nuestra galería comercial y estamos con Andrea Pirsis, a quien le habíamos dejado ya hecha una pregunta, reflexión, para que ella reflexione respecto al Estado que se podría venir. Hoy tenemos un Estado subsidiario que ha reclamado la gran mayoría de chilenos, los millones que salieron a las calles. Estamos hasta acá con el Estado subsidiario. Queremos un Estado social, con derechos democráticos. ¿Cuál es tu mirada sobre aquello? Bueno, yo creo que lo primero es coincidir con quien queremos un Estado que deje de ser testigo de las ineficiencias, sobre todo en lo que tiene que ver con derechos fundamentales. Hay que aclarar que la Constitución no consagra per se un Estado subsidiario, es un ejercicio interpretativo que hacemos de las normas constitucionales. Y la idea es que el Estado se reste en todas aquellas áreas en las que los particulares puedan o quieran participar. Cuestión que puede ser legítima en muchas áreas, pero que hemos visto y que entendemos que es imposible aplicar ese principio a derechos fundamentales. Cuando hablamos de la salud de la gente, de la educación de las personas, de las pensiones, no podemos esperar a ver si el mercado es capaz o no, con todas sus deficiencias, de satisfacer esas necesidades. Entonces, sí, mi postura es que el Estado tiene que dejar de tener un rol tan secundario, sobre todo en esas áreas que son fundamentales, y que no significa dejar afuera a los privados, pero sí que el Estado tiene que hacerse cargo, porque le importa a todos nos importa estar todos bien. Lo que pasó hoy día con las pensiones ahora es un problema para todo nuestro país, porque esta generación completa agotó sus propios recursos de pensiones y no va a tener con qué jubilarse, con todo y lo malas que son las pensiones, que es el primer problema. Este es un problema multisectorial y de muchas aristas, desde las bajas remuneraciones que hay, el monto de la cotización, el cómo se administra, son muchos temas. Pero ¿qué de eso entra en la Constitución? Entra básicamente la consagración del principio de un derecho a seguridad social, entre ellos las pensiones, el alcance que debe tener. Y, por ejemplo, eliminar el hecho de que sea materia exclusiva del presidente, materia de ley, de iniciativa exclusiva del presidente de la República, porque eso nos impide proponer o generar cualquier modificación en torno a esa materia. Entonces, sí, yo creo que para estas áreas es importante que el Estado tome un rol más protagónico. Y un Estado eficiente y un Estado moderno, no un Estado que se transforme en un peor problema que el que tenemos hoy día. Andrea, sobre el particular, hay una iniciativa de un nuevo retiro de los ahorros previsionales, un tercer retiro de ahorros previsionales. Mi pregunta es, ¿a quién va a beneficiar cuando ya hay millones y millones de chilenos que han sacado todos sus fondos, justamente los más necesitados? Eso por un lado. Está desde hace ya largo tiempo en el Congreso Nacional para su discusión una reforma previsional a 6 puntos más. La duda es cómo se reparten, quién administra esos 6 puntos más, que significa mejorar las pensiones esencialmente de los más necesitados. Pero la gente, el pueblo de Chile, mayoritariamente escuchábamos, y mucho antes del estallido social o la revuelta, mucho antes de aquello, habían marchas que decían no más AFP, no más AFP. Yo quiero conocer cuál es la concepción que tú tienes respecto a no más AFP, a la modificación al sistema previsional chileno y cómo mejoramos definitivamente nuestras pensiones. Bueno, son muchas preguntas y todas son importantes. Además es importante definir cuál de todos esos aspectos entra en la Constitución o no. Yo creo que el sistema que tenemos hoy día es un sistema precario en todas sus áreas, que efectivamente la cotización es baja, que las remuneraciones son bajas y que las lagunas son enormes. Esto ni siquiera es un tema que yo te pueda decir, yo creo, son hechos, tú los puedes ver porque estadísticamente están. Hay la informalidad que se descubrió, que las autoridades no la tenían presente y que estalló con ocasión de la pandemia, de un 30% de gente que no cotiza formalmente. Pero perdón, Andrea, que te interrumpa, pero el Estado de Chile es el peor patrón, sin ninguna duda. ¿Qué cantidad de trabajadores lo hacen a honorario de manera informal? A honorario de manera informal. Sí, hay que partir por casa, como dicen. Pues. Sí, efectivamente, es que este es un problema que está enraizado en distintas áreas de nuestro país, o sea, en el sector público, en el sector privado también pasa. Hay que apuntar a muchas reformas.
Si el sistema, cuando hablamos de la Constitución y la Convención Constitucional, lo que estamos definiendo es cuál es el derecho que vamos a consagrar. El derecho que queremos consagrar y robustecer es el derecho a la seguridad social, que se compone no solamente de las pensiones, también sabemos que tiene un aspecto que tiene que ver con la salud y en el caso de que tú tengas una invalidez, etc. Entonces, ese es el derecho que queremos consagrar y queremos que el Estado tenga un rol activo. La forma en cómo se va a ejecutar, que va más del camino de si es AFP o no es AFP, si hay pilar solidario, cuál es la tasa de cotización, esos, a mi juicio, son temas de ley. Y son temas de ley porque son técnicos y cuando hablamos de la Constitución hablamos de un instrumento que tiene cierta vocación de permanencia. Es algo que queremos desarrollar para que dure 20, 30 años más. Ahora, sí es hiper importante, por ejemplo, quitarle al presidente de la República la iniciativa exclusiva en materia de esa ley, porque de otra manera nos quedamos solamente bajo el presupuesto del proyecto de ley que pueda presentar el gobierno, con las urgencias que pueda presentar el gobierno, con los vetos que pueda presentar. Entonces no le permite al Parlamento discutir nada que signifique por lo demás una erogación del gasto público. Entonces esa sí es materia de Constitución. ¿Te fijas? El quien puede tratar esos temas y el derecho a la seguridad social y a las pensiones, fundamentarlo y determinar su alcance, para que después sea eventualmente justiciable, para que tú puedas exigirle al Estado algo, porque si no queda, como conversábamos hace un momento, en una declaración de principios, queda en una linda metáfora solamente. Voy a recurrir nuevamente a la Constitución del año 1980 y en el mismo artículo 1 dice: es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. ¿Otra vez es solo teoría y no práctica? Sí, yo creo que hay muy pocas líneas en ese artículo que uno pueda decir esto acá pasa perfectamente. De nuevo, hay muchas cosas que no tienen que ver con cómo las escribas en la Constitución, que tienen que ver con cómo como sociedad hacia abajo, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, el Poder Judicial, como las instancias intermedias van ejecutando y haciendo viva esa Constitución. Y lo que nosotros vemos es que, contrario a propender a cumplir con ese llamado constitucional, se hace todo lo opuesto. ¿Qué podemos hacer en la Constitución para hacer un cambio como ese? Resguardarlos, definirlos y entregarle más responsabilidades al Estado sobre esa declaración de principios. Ahora, la seguridad nacional tiene y debe ser un principio constitucional y que tiene que estar a cargo del Estado, no puede ser de otra manera. Eso no lo podríamos derivar a privados, por ejemplo. Es como la esencia del Estado y del pacto social, que tú delegues la seguridad nacional en el ente estatal. Ahora, a propósito de seguridad, sin ninguna duda hoy está en la discusión, yo diría en todos los hogares. ¿Qué hacemos con Carabineros? ¿Reformamos Carabineros? ¿Se hace una nueva institución que cumpla aquella función? ¿Será siempre dependiente del Ministerio del Interior? ¿Qué pasa con la seguridad pública? ¿Qué pasa con la inteligencia? Cosa que se pone hoy de actualidad esencialmente por los hechos de violencia que vienen ocurriendo desde hace largo tiempo en la 9ª región de la Araucanía, y donde generalmente no sabemos. Ha habido muertos, hay incendios permanentes, hay robo de madera. Solo días pasados, un capitán de Carabineros, ¿no? Daba cuenta de autoatentados. No queremos decir de que sean todos autoatentados, pero ¿no te llama la atención la no presencia o ausencia de los servicios de inteligencia y de la propia policía? Sí, bueno, para empezar creo que ese no es un tema constitucional, pero feliz de conversarlo contigo. Pero hago la aclaración porque tengo que ser responsable y hacer la diferencia. Pero mi postura sobre eso es que efectivamente estamos viendo un Carabineros que está sobrepasado. La inteligencia parece estar ausente porque como ciudadana, incluso a distancia de lo que pasa en la Araucanía, uno puede decir, pero de verdad es imposible prever esto, de verdad es imposible no saber que van a haber este tipo de atentados o no abarcarlos de distinta manera. ¿Y qué le pasa a policía cuando llega a enfrentamientos donde se encuentra con
con grupos que están armados mejor que ellos. O sea, ¿cómo estamos enfrentando mal ese proceso como país, donde lo que estamos viendo es que se utiliza una demanda legítima que es de pueblos originarios para encubrir cosas que a mi juicio son completamente diferentes. Y ahí hay una falla del Estado completo. Hay una falla del Estado para la gente que le queman las casas, los camiones y le roban la madera. Hay una falla del Estado para los pueblos originarios y mapuches que están haciendo reclamaciones y reivindicaciones históricas. Es una ausencia de Estado en muchos aspectos. Ahora, Carabineros es y será y debe ser una institución fundamental en nuestro país y en cualquier país con Estado de Derecho, porque tienen que cumplirse las normas, tienen que cumplirse las leyes y tienen que garantizarnos seguridad pública. Y lo que yo siento es que Carabineros no se ha preparado para una nueva generación de ciudadanos que está dispuesta a salir a protestar, que está dispuesta a salir a manifestarse, y vemos una policía que reprime de una manera bastante más militarizada. También pasa que dentro de Carabineros se tiene que producir un desfase, o sea, hay que meter muchos recursos para poder educar, para poder trabajar con Carabineros, porque por una parte la ciudadanía dice, sabes que acá tenemos violencia, tenemos asaltos, hay portonazos, queremos más carabineros en las calles, pero un carabinero para que pueda salir bien formado necesita instrucción, educación, no basta con que pase 2, 4 meses por la academia y salga con un arma a la calle. Entonces es un problema que es de larga data y yo creo que definitivamente Carabineros necesita una intervención a fondo. La palabra refundar a mí no me gusta porque suena como a la retroexcavadora que en algún momento se usó. No es la idea, porque dentro de esa institución hay gente que realmente se bien la pega y hay gente que está todos los días en la calle tratando de entregarnos seguridad. Entonces, hablar de que esto está mal de raíz es un problema, pero no darse cuenta de que hay problemas serios que requieren si no una refundación, una intervención profunda, que no pasa por sacar a 5 o 6 personas, es un problema y yo creo que en ese sentido el gobierno ha sido lento en reaccionar, se ha demorado y se ha quedado corto en los cambios que hay que hacer. Después de la caída de Franco en España hubo una refundación absoluta de sus policías. Bueno, recordemos además que con ocasión del desfalco que hay en Carabineros... Me refiero a España, ¿no? Sí, el desfalco que hubo en Carabineros, hubo que sacar a gran parte de la plana mayor, del general. O sea, de repente hubo un ascenso que entendamos que Carabineros se formula sobre la base de ir en estamentos y en escalas porque se van preparando para tomar mayores responsabilidades y de pronto hubo que sacar a toda la capa mayor y estamos realmente hoy día tratando de reconstruir una institución en un momento en el cual debería ser la más eficaz y eficiente de todas y claramente no está funcionando. Andrea, ¿el Estado de Chile debería ser plurinacional, pluricultural? Yo creo que lo es. ¿Lo es? Yo creo que lo es y creo que lo que tiene que hacer la Constitución es constatarlo y declararlo. O sea, la verdad que nuestros pueblos originarios tienen sus propias culturas, tienen su propia identidad y lo que yo veo en el proceso de la Convención Constituyente es una oportunidad de lujo para hacernos cargo de eso, porque la historia es lo que es. Nosotros sabemos cómo suceden las conquistas, cómo llegó a España y en todo el mundo cómo se distribuyó el poder y cómo se generaron las naciones. Eso no lo podemos cambiar, pero tener la oportunidad histórica de decir que nos damos cuenta de que eso es así y de levantar y reivindicar el derecho que tienen culturas que existían antes de que nosotros formáramos el Estado que existe hoy, me parece que es una tremenda oportunidad, no lo veo como un problema. El artículo 3 de la actual Constitución dice: el Estado de Chile es unitario. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley. ¿Y de qué nos quejamos? De que todo está en el barrio cívico de Santiago, de que hay un centralismo que ahoga y que asfixia. Está en la Constitución, pero lo que está en la Constitución no se ha cumplido. Ahora se da un paso, con una ley mal hecha para mi gusto personal, ¿no? La elección de los gobernadores regionales es un paso, pero me da la impresión de que al gobernador le van a faltar facultades. Sí, efectivamente, cuando la Constitución habla de esta descentralización, yo creo que se queda corta, porque habla de una descentralización que es administrativa, y hemos hablado tanto de que no basta con eso, tú tienes que tener los recursos para poder gestionar la autonomía que te están dando o que tú estás reclamando.
La reforma constitucional que se hizo para incorporar a los gobernadores fue un gran paso, pero recordemos que fue un paso que costó, pero décadas pidiendo que se avanzara en algún aspecto para poder tener autoridades regionales que tuviesen mayor autonomía. Y efectivamente nos crearon una especie de león sin dientes, porque es una buena figura que tiene muy pocas atribuciones, y además tenemos por ahí el delegado presidencial, que es como un sesgo de lo que va a ser el intendente. Entonces es como le cuesta mucho renunciar al poder, al centralismo, y tenemos hoy día la posibilidad en la Convención Constituyente de decir no, nosotros queremos una descentralización real, con facultades reales para autoridades regionales, porque es imposible que el nivel central sepa mejor lo que necesita una región. Lo vimos con el tema de la pandemia y de cómo al final los municipios se transformaron en la estrella en este proceso, porque son los que más saben cómo vive su gente y dónde está el problema. Como dice el dicho, hay que rascarse donde pica, no donde dice la autoridad. Ellos te mandan de repente algún instructivo para aplicar en lugares o en zonas donde sencillamente no tiene aplicación alguna. Entonces tenemos esa oportunidad única de transformar esto, que es mezquino, porque habla de una descentralización que es administrativa solamente, en una verdadera descentralización, en autoridades que tengan facultades y tengan el poder para ejecutar esas facultades y los recursos para ejecutarlas, y además que conserve el principio de equidad territorial, porque obviamente nuestro país es diverso. Hay comunas que tienen muy pocos recursos, regiones, comunas con muchos recursos, y lo mismo pasa con las regiones. Territorialmente somos muy diversos. Y obviamente que cada región tiene que aportarle al bienestar nacional. Eso no, por lo menos yo no lo pongo en duda. Pero es una de las cosas que tenemos que modificar claramente en la Constitución. Ahora, yo no sé si será motivo de discusión en este nuevo proceso de la Constitución, de la nueva Carta Magna para Chile. Pero hay un hecho evidente: estamos al debe, estamos con disposiciones súper arcaicas, añejas, para lo que Chile no estaba preparado, para la inmigración. Hemos visto lo que ha ocurrido, ¿no? Cuando nosotros criticábamos, no sé si tú, yo sí, tenía una posición respecto al muro de Trump frente a los mexicanos. Nosotros haciendo zancas en el norte de Chile para impedir la migración de gente que con mucho dolor tiene que emigrar de sus respectivos países, porque yo creo que nadie viene así contento, satisfecho, feliz de dejar sus raíces, abandonar su tierra cuna y llegar a las condiciones en que se llega a un país extraño. Yo creo que aquí también hay una responsabilidad de todos frente a lo que significa la migración. Todos nosotros tenemos raíces de inmigrantes que un día llegaron a Chile y se le abrieron las puertas, y quiero saber cómo eso puede ser canalizado, no sé si a través de un artículo especial en la nueva Constitución o una reforma profunda a lo que hoy tenemos en materia de migración. Bueno, efectivamente es discutible que sea un tema constitucional, independiente de los principios que, a ver, cuando hablamos de derechos humanos, los derechos humanos que están en tratados internacionales son universales. Entonces, da lo mismo la nacionalidad de la persona, se le reconocen en tanto ser humano. Y eso, por supuesto, que es parte de lo que la Constitución debe consagrar. El tema migratorio es fundamental porque es un tema complejo. Mis bisabuelos son inmigrantes por ambos lados. En el caso de acá son inmigrantes croatas y llegaron arrancando de una guerra y se les permitió hacer una vida acá. Y yo comparto lo que dices tú. O sea, a mí me duele el corazón pensar en familias que vienen viajando, caminando a pie con niños, arrancando de una situación extrema para que llegue a un país al cual espera tener una acogida donde poder desarrollarse y tener seguridad, y lo suban a un avión de vuelta. Duele y no creo que nadie quede indiferente frente a eso. Ahora, obviamente que eso no es en abstracto la única cosa a considerar, porque nuestro país tiene que tener una ley de migración más moderna que permita hacerse cargo de los inmigrantes, porque ¿cuál es el verdadero problema? Si no hay una ley migratoria que se haga cargo de todos los aspectos, entran de manera ilegal, son sujetos de abusos, porque como están ilegales, entran trabajando sin ningún tipo de seguridad, no tienen condiciones dignas para vivir, entonces se transforman
en víctima, gente que viene a buscar oportunidades se transforma en víctima. Ahora, ¿cuál es el problema y cómo se resuelve? Es más complejo de lo que parece, porque yo creo que la falla que ha tenido nuestro país es una falla de integrarse a nivel regional. Hoy día más que nunca, y sobre todo después de la pandemia, yo creo que políticamente es inexcusable entender de que un país no vive solo en su universo, sino que tiene que integrarse regionalmente. ¿Y cómo conversamos nosotros con nuestros vecinos en Latinoamérica para enfrentar un tema de inmigración que no solamente nos pasa a Chile, le pasa a todos los demás países, porque Venezuela está en la región y hoy día la mayor parte de los inmigrantes viene desde Venezuela? Es un tema también que elijan Chile para llegar, nos dice algo de cómo ven la región y de por qué quieren prosperar acá. ¿No hay una responsabilidad del presidente actual, el presidente de Chile, cuando fue a Cúcuta ofreciendo, ¿no?, recibir a los venezolanos que tengan que emigrar? Sí, lo que pasa es que yo creo que el gobierno ahí ha sido absolutamente errático. Ese fue un mensaje que yo creo que lo ocuparon comunicacionalmente para mostrarse libertarios y decir, vengan a Chile porque tenemos un país próspero. Recordemos que es en la época en que todavía el presidente decía que éramos un oasis en Latinoamérica también. O sea, hay un gran momento de no entender cómo es el país que está gobernando, porque le está llamando también a gente a que venga a ser acogido, a la que tenga empleo, a que tenga seguridad, a que prospere, cuando dentro de nuestro propio país hay gente que no tiene esos beneficios. Entonces yo creo que sí hay una responsabilidad en hacerse cargo, pero sobre todo en tratar el problema como un problema colectivo y regional, y no encerrarse pensando que las fronteras las definimos nosotros y que lo que pase de aquí hacia allá no es mi problema. Efectivamente no es así. Y a nuestro país le ha faltado siempre integración regional. Nosotros somos muy de llamarnos amigos de la OCDE, pero a nivel latinoamericano y sudamericano mucho menos integrados y mucho menos preocupados de lo que pasa. Entonces yo creo que eso también nos ha pasado la cuenta. Andrea, ¿autonomía del Banco Central? ¿Se debe mantener la autonomía del Banco Central? ¿Y qué reforma, si alguna reforma crees tú, habría que hacerle al Tribunal Constitucional? Ok, sí, yo creo que el Banco Central tiene que mantener su autonomía, es importante, ha mostrado que es eficiente en esa materia, de las pocas cosas que nos ha permitido como país estar mejor en algunas ocasiones, es una política fiscal económica que sea coherente, que sea saludable, y el Banco Central tiene un rol en eso. Entonces yo mantendría la autonomía del Banco Central. Y el Tribunal Constitucional, a ver, para ser súper claro, cuando nosotros hagamos este proceso de nueva constitución, la vamos a hacer muy bien, queremos que se defienda y vamos a querer que haya un tribunal que efectivamente la proteja. Existe en todo el mundo el control de constitucionalidad, eso no es nuevo ni es único en Chile. ¿No puede ser la Suprema? Puede ser la Suprema, a través de una cámara, de una sala especial. Puede ser un tribunal que yo creo que por salud mental tendría que llamarse distinto Tribunal Constitucional, porque también las palabras importan, y hoy día ya tiene un legado que está muy contaminado con lo que ha pasado en el proceso de su jurisprudencia, mucha de la cual es buena, pero que ha intervenido a través del control preventivo, porque entendamos que el Tribunal Constitucional tiene una función que es ex post, una vez que la ley ya está, y que se hace a través del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y ese es un control que es necesario, que es decir, bueno, esta es una ley que para este caso en particular no se puede aplicar porque atenta contra la Constitución y queremos efectivamente que esa sea una norma principal que se proteja y que se resguarde. Pero el control preventivo que hace el Tribunal Constitucional lo ha transformado en una especie de tercera cámara donde al final da lo mismo que el Congreso discuta una ley, termina siendo bloqueada por un ente que además está integrado de manera que es muy cuestionable porque está políticamente integrado. Porque el presidente tiene, entre otras cosas, con su hiperpresidencialismo, facultad de designar miembros, porque algunos los designa el Congreso, porque algunos designa la Corte Suprema. Entonces, definitivamente hay que reformarlo, definitivamente, tanto en su integración, en su nombramiento, como en las facultades. Pero resguardar un control constitucional, eso tiene que quedar porque no podemos hacer el esfuerzo que estamos haciendo de construir una gran constitución legítima para todos y que nadie se preocupe de protegerla. Me quedan 2 minutos y quiero hacerte 2 preguntas. Una, a propósito de los ministros de la Corte, ¿quiénes deberían elegir a los ministros de la Corte, designar a los ministros de la Corte? ¿Como hoy el presidente y el Congreso o sus pares? Yo creo que en alguna medida los pares tienen mucho que decir. Creo que el presidente no debiera intervenir, en definitiva, y creo que la Academia Judicial tiene que reforzarse,
porque necesitamos muchos y mejores jueces para integrar todas las instancias, desde los juzgados civiles, de garantía, hacia arriba, hacia la Corte Suprema. Hace falta mucho juez nuevo, también en el Ministerio Público, con preparación para enfrentar los desafíos que se vienen. Y bueno, y la última pregunta, porque ya estamos sobre la hora, tenemos que ir. Ojo, este programa se repite. Si usted llegó tarde a esta conversación con Andrea Pizzi Cortese, a las 23 horas, a la hora del descanso, para poder reflexionar. Andrea, ¿por qué crees tú que las vecinas y vecinos de la región de Magallanes, nos escuchan en Natales, en Porvenir, en lugares más apartados de nuestra geografía, también en Williams, en Cabo de Horno, ¿por qué deberían votar por Andrea Pizzi? Bueno, yo le pido a los vecinos y vecinas de Magallanes, de toda esta región, que confíen en mí y voten en mí, porque soy una persona, en primer lugar, coherente, muy responsable, porque estoy preparada para hacerme cargo de esta responsabilidad, porque soy magallánica y mi principal motivación es que esta región y también nuestro país surja y hacernos cargo de los problemas que tenemos la gente de acá, y porque es una oportunidad única que tenemos como país de marcar la diferencia, poniendo un enfoque de género en una constitución que va a ser historia en el mundo entero. Entonces, principalmente es porque yo me comprometo a un diálogo constructivo para que esta gran oportunidad no se transforme en un debate de trinchera, y porque me comprometo a hacer mi mayor esfuerzo para representar las necesidades de cambio que hoy día han quedado plasmadas en nuestra región y en nuestra sociedad de manera propositiva, y llevar todo eso a la convención, esperando representar a la gente de nuestra hermosa región. Gracias, Andrea. Buenas tardes para los que nos ven ahora y nos están escuchando vivo en directo, y buenas noches para los que nos van a ver a las 23. Bueno, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por su atención y gracias, Vladimiro, por la visita, por la entrevista y por el tiempo para conversar. Gracias. Estuvo con nosotros Andrea Pizzi Cortese, candidata a la Convención Constitucional aquí en Polar Comunicaciones. Una conversación similar sostendremos mañana entre las 11 y las 12 del mediodía. Hasta entonces, buenas tardes, buenas noches.